Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a observar la segunda palabra clave, Señor, escrito todo en mayúsculas. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aprendemos por primera vez el significado de este nombre en la historia de Moisés y la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3. Dios se aparece a Moisés y le ordena liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés le pregunta, ¿qué si las personas me preguntan el nombre del Dios que me envió? Dios responde, diles, Eyeh me ha enviado a ustedes. Esa palabra hebrea, Eyeh, significa yo seré. En otras palabras, el nombre de Dios significa que es el que es y el que será. La existencia de Dios no depende de nada o de nadie más. Dios simplemente es. Pero sonaría un poco extraño que Moisés fuera con los israelitas y les dijera, yo seré, me ha enviado a ustedes. Solo Dios puede decir, yo seré. Así que en la siguiente oración, Dios le dice a Moisés la versión que debe decir en voz alta. Yahweh, el Dios de nuestros ancestros, me ha enviado a ustedes. Esa palabra, Yahweh, es la antigua forma hebrea del verbo Él será. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aparece más de 6.500 veces en el Antiguo Testamento. Esto es lo interesante. A lo largo de los siglos, los israelitas querían honrar la naturaleza sagrada de este nombre divino. Así que cuando leían la Biblia hebrea en voz alta y llegaban a este nombre, dejaron de decir Yahweh. En lugar de eso, empezaron a decir la palabra hebrea para Señor, que es Adonai. Esta práctica ha continuado a lo largo de los siglos. Después, cuando las personas comenzaron a traducir la Biblia, adoptaron la misma práctica. En lugar de escribir el nombre divino, lo tradujeron como Señor, escrito todo en mayúsculas. ¿Comprendiste? Bien, porque hay más. Los antiguos escribas judíos querían prevenir que alguien dijera este nombre en voz alta, aún accidentalmente cuando leyera la Biblia hebrea. Inventaron una estrategia visual para asegurarse que tú dijeras Adonai. Tomaron las 4 consonantes del nombre divino. Esas letras corresponden a nuestras letras Y, H, W, H. Luego insertaron las 3 vocales de la palabra Adonai y las combinaron para crear una palabra híbrida artificial que si la pronuncias suena como Yahová, pero ningún israelita decía Yahová en realidad. Es simplemente un recordatorio visual para decir la palabra Adonai. Ahora se pone más interesante. Mucho después, los escribas cristianos no sabían que Yahová era una palabra artificial. Comenzaron a decirla en voz alta y a escribirla. Esta es la palabra que eventualmente entró al español como Jehová. Es una palabra que muchas personas usan todavía hoy. Pero lo principal es que la palabra Señor, en letras mayúsculas, es una indicación del nombre divino. No la confundas con la palabra Señor, que no está todo en mayúsculas en tus traducciones al español. Esa es en realidad la palabra hebrea Adón, que solo significa Señor o amo. Esta palabra puede referirse a reyes o al amo de un siervo, o incluso a un pastor de ovejas. En ocasiones, los autores bíblicos usan esa palabra para referirse a Dios en frases como el Señor de toda la tierra o el Señor de señores. Detrás de todas estas palabras, Jehová, Señor, Adonai, está el nombre divino original del Dios de Israel. Se refiere al que era, es y siempre será. Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi
casa Mi casa. Mi casa. Mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Bueno, buenos días, Dios me les bendiga. Me alegra muchísimo poder verles nuevamente aquí en este lugar, compartiendo en familia. Una de las cosas que hace maravilloso en los servicios, la reunión familiar, pues es evidentemente eso, que nos unimos como una familia en la fe. Amén. Así que nos alegra mucho que puedan estar compartiendo con nosotros. Y a los que nos están viendo por nuestras redes, en Facebook y en YouTube, pues bienvenidos también. Qué bueno que estén compartiendo este tiempo. Disfrutando este momento en la presencia del Señor. Bien, yo les invito a que nos coloquemos de pie. Creo que hoy venimos con un propósito esencial y uno de ellos, bueno, con dos, pero uno de ellos es poder adorar y celebrar el nombre del Señor. Amén. Así que yo le invito a que cerremos nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que a través de su Santo Espíritu nos guíe para que podamos nosotros expresar nuestra adoración de manera correcta. Padre, en esta mañana, Señor, hoy todos tus hijos de esta congregación nos reunimos para celebrar tu nombre, para adorarte y para exaltarte, para darte gracias, Señor, por todas las innumerables bendiciones que tenemos de parte tuya a diario, Señor, que tú has sido bueno con nosotros, Señor. Así que nosotros en esta mañana queremos venir a expresarte nuestra adoración a ti, Dios, honrarte. Y una de aquellas cosas, Señor, por las cuales queremos agradecer es que nosotros, estando completamente condenados, Señor, a muerte, cuando no queríamos ni siquiera venir a buscarte, tú decidiste venir a buscarnos a nosotros. Y allí, a través de la obra de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz de Calvario, es que nosotros encontramos paz para contigo, Señor. Solamente a través de esta obra de tu Hijo amado Jesucristo es que pudimos reconciliarnos contigo, Señor. Y podemos estar hoy delante de ti en adoración, exaltando tu nombre. Y es esto, Señor, lo que hoy queremos adorar, lo que hoy queremos exaltar en esta mañana. Y decirte, Señor, gracias por esa maravillosa obra allí en la cruz de Calvario.
Gracias Dios, gracias Dios. Te entregaste, fue tu infinito amor, fue tu infinito amor. Pagaste un precio, precio de sangre, fue por amor a mí. Estoy crucificado, Él llevó mi pecado y ahora nuevo soy. Trajiste sanidad, al ver tu rostro me arrepiento, sé que nada soy y con Cristo estoy crucificado. Llevo mi pecado y ahora nuevo soy y con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive. De tal manera tú amas sin condición, aunque soy pecador, aunque soy pecador, tomaste mi lugar en aquel incomparable Dios y con Cristo estoy crucificado, Él llevó mi pecado y ahora no
nuevo soy. Y con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás. Vamos, iglesia, canta. Aunque no vea, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú, Señor. Así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres camino, luz en tinieblas. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Mi Dios, así eres tú. Confiar perfectamente, Señor, en ti. Poner toda nuestra confianza en ti, Señor. Y saber, Dios, de que todo cuanto tú has iniciado, todo aquello, Señor, que tú has prometido, lo cumplirás, Señor. Y podemos descansar perfectamente en tus promesas y estar seguros, Señor, en tu palabra, Padre. Por ende, Señor, queremos agradecerte por este tiempo en que nos permites poder compartir como familia y poder adorar tu nombre, pero también que nos permite estar delante de ti, Señor, y escucharte hablar a través de tu palabra. Y queremos que en esta mañana, Señor, seas tú a través de tu Santo Espíritu trayendo convencimiento a nuestra vida, Señor, de aquellas cosas que necesitamos transformar, o trayendo convencimiento de pecado en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos, estamos dispuestos, Señor, a poder profundizar en tu palabra y poder, Señor, caminar conforme ella nos demanda. En tus manos quedamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle otro fuerte aplauso al Señor. Bien. Nuevamente bienvenidos a todos. Podemos tomar asiento. Nos alegra que estén aquí con nosotros nuevamente. Bienvenidos, bienvenidos todos. Bien, vamos a ir inmediatamente de lleno a la enseñanza de esta mañana. Hace 8 días estuvimos nosotros hablando
acerca de las marcas del discípulo, ¿cierto? Las marcas del discípulo. Nos siguieron hace 8 días. Las marcas del discípulo hace 8 días fue la parte número 1. Hoy veremos la parte número 2 de las marcas de un discípulo. Y si no se la vio, pues ahí está en las redes sociales para que se conecten y la pueda ver. Y quisiera que me acompañaran en leer esta segunda parte o esta segunda línea de pensamiento que está comprendida desde el versículo 32 hasta el versículo 42 del libro de Mateo capítulo 10. Mira lo que dice Mateo capítulo 10. Aunque hoy no vamos a mirar todos los textos, estaremos hablando hasta el versículo 37, pero vamos a leer todo ese mismo conjunto de versículos. Versículo 32 dice: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, ese por tanto viene conectado con lo que se viene hablando en los versículos anteriores. O sea que este es el resultado de lo que en los versículos 31 y 30 se viene hablando. Por tanto, el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz. Esos son de los textos que a veces algunos como que les genera una pequeña alteración a la hora de leerlo. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. El que os reciba a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que reciba a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Estuvimos nosotros hace 8 días viendo las marcas del discípulo, y una de esas marcas, que fue la última, hablamos acerca de que no teníamos que temer al hombre, ¿cierto? Porque al final el único que deberíamos tener temor era a Dios. Porque el hombre, si acaso puede llegar, lo único que puede llegar a ser el hombre es afectarnos físicamente, nada más. Y eso si Dios le ha concedido ese poder de hacerlo. Porque el que tiene verdadero poder para destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno es Dios. Y por eso el Señor nos dice, deben tener temor más bien de Dios. Por eso el Señor empieza a dar esos argumentos en esos versículos anteriores, indicándonos que cómo se debe disipar nuestro temor frente a la hostilidad del mundo. ¿Cómo se debe disipar ese temor? Pues que evidentemente mi temor debe ser a Dios, porque Dios verdaderamente tiene el poder. Y cuando habló los versículos también anteriores, indicándonos acerca de los pajarillos, que Él incluso sabía cuántos cabellos estaban sobre nuestra cabeza. En otras palabras, Dios conocía al detalle cada una de las circunstancias en nuestra vida, cada uno de los detalles en nuestra vida, Él perfectamente los conoce. ¿Por qué debemos tener temor frente a la hostilidad del mundo si sabemos que Dios conoce al detalle nuestras vidas? Y no solamente eso, sino que Él nos muestra a nosotros de que su amor es tan inmenso. Y es tan inmenso, ¿por qué? Porque valemos mucho más que un pajarillo. Entonces el Señor nos está hablando en esos versículos de que no deberíamos tener temor frente a la hostilidad del mundo, cuando evidentemente hablamos acerca de predicar el evangelio. Cuando estamos en ese punto, entonces el Señor Jesús en el versículo 32 dice y conecta diciéndonos por lo tanto, o sea, por lo tanto es de aquellos que le acabo de decir, de que ustedes van a padecer persecuciones, incluso que de su propia familia
serán los que los perseguirán a ustedes. Y aquí en este texto también nos los va a empezar a reafirmar a nosotros. Por causa del evangelio, hasta gente de su propia familia los perseguirán a ustedes o estarán en contra de ustedes. Así que vamos a ver hoy la siguiente marca de un discípulo que está plasmado en los versículos 32 al 33. Y la siguiente marca es que un discípulo confiesa siempre a su Señor. Confiesa al Señor. Dice: todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, pongámonos a pensar qué significa esa palabra todo. Todo significa todo el mundo. Cuando nosotros buscamos de dónde proviene esa palabra todo, proviene del original paz, así paz con S. Y el diccionario Strong lo define como parte de una totalidad o todo tipo de. Eso es lo que está significando ese todos, que es parte de una totalidad o todo tipo de. Lo que indica que se está refiriendo no a un todo universal completamente, o sea, que todo el mundo en general, sino que está haciendo referencia a una parte de esa totalidad, o sea, a un grupo específico de personas está hablando, todo. En otras palabras, ese todo está mencionando todo creyente, no está hablando de todo el mundo, sino que está diciendo todo creyente o todo el que dice confesar mi nombre, todo el que dice creer en mi nombre. Por tal motivo lo que está diciendo ese todo es que todos ustedes, los que dicen seguirme, todos ustedes los que dicen ser mis discípulos, todos los que ustedes dicen que han creído en mí como su Salvador, todos ustedes, de ese grupo en específico, ustedes deberían de alguna manera examinar su propia vida para comprobar si verdaderamente hemos confesado a Cristo como nuestro Señor. O sea, le está diciendo a los creyentes, examinen verdaderamente su confesión. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Y estos versículos, este versículo cuando lo leí hace un tiempo, a mí me traía una gran confrontación a mi vida. Y espero que a usted también. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5 dice: examínense para saber si su fe es genuina. ¿Qué debe hacer todo el que dice ser creyente? Examínese para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismo. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. O sea, la palabra nos está invitando a nosotros a que todos deberíamos cerciorarnos si nuestra fe es genuina. Si verdaderamente hemos confesado al Señor como nuestro Señor. Y yo creo que esa debería ser una pregunta, incluso lo hemos hecho durante estos domingos, pero es una pregunta que debe estar recalcándose en nuestras vidas. Y una de las grandes preocupaciones que tengo como pastor, y es que me preocupa, de verdad, sinceramente hablando, que mucha gente esté en la iglesia y esté completamente autoengañada, creyendo que son verdaderos creyentes, sencillamente porque han hecho una oración de fe, o porque han venido a la iglesia, o porque han servido a la iglesia, y creen que esta ya es una fe genuina. No, se equivoquen mis hermanos, y no nos equivoquemos, porque cuando estamos haciendo referencia a esto, el Señor nos dice, pruébense a sí mismos si verdaderamente su fe es completamente genuina. Porque de lo contrario, lo único es que decimos solamente creer en el Señor, pero a la final nuestra vida y nuestra conducta está reflejando completamente otra cosa contraria. Caso contrario lo dijo Pablo en el libro de Romanos capítulo 1:16. Romanos 1:16 Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, de judío primeramente y también del griego. No me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de predicar y de ser lo que digo ser. Y en todo lugar lo evidencio, en todo lugar lo muestro. No solamente muestro mi cristianismo el domingo cuando voy a la iglesia, sino que lo muestro en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, en mi vida
refleja evidentemente que he decidido tomar la decisión de seguir a Cristo. Pero no podemos pretender que sencillamente basta con haber hecho una confesión de fe y vivir nuestra vida a nuestro propio deseo o a nuestro propio interés. Y aquí nosotros podemos notar que Pablo no se avergonzaba absolutamente para nada, ni del evangelio, ni de la obra de Cristo, ni de Cristo mismo. Porque a la final el evangelio es el único mensaje que puede transformar y salvar las vidas de las personas. Frente a la disyuntiva que uno se encuentra, ¿será que le predico o no le predico? Cuando usted entienda que la predicación del evangelio es lo único que puede en realidad salvar y transformar a esa persona, usted dejará de tener esa duda en su vida. Cuando entienda que lo único que en realidad puede salvar a esa persona es que se le dé a conocer el evangelio, de usted se quitará completamente la duda frente a ¿será que le predico o no le predico? No me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de la obra de Cristo. Y nosotros vemos a lo largo de la historia de la iglesia que los creyentes evidentemente no se han avergonzado de confesar a Jesús delante de los hombres, porque nos hemos podido notar que incluso a veces el testimonio de algunos o la predicación de algunos o incluso la muerte de algunos que han muerto de manera trágica como mártires, esto se ha mostrado como evidencia para que otros también, el Señor lo utilice como evidencia para que otros lleguen a la salvación. El Señor utiliza la predicación de muchos que no se avergüenzan, o utiliza el testimonio de muchos que no se avergüenzan, o utiliza incluso los momentos de crisis en cómo ellos han estado dispuestos a morir por causa del Señor Jesús. Y esto ha terminado el Señor utilizándolo para que muchos terminen decidiendo confesar su fe en Cristo Jesús. Ahora, notemos algo, que cuando aquí la palabra nos enseña a nosotros de que el que confiese, ¿qué significa la palabra confesar? El que confiese. Todo aquel que confiese, o sea, todo aquel creyente o el que dice ser creyente, que confiese. Ese confesar significa afirmar y estar de acuerdo con. Afirmar y estar de acuerdo con algo. Así que no es simplemente reconocer una verdad, sino que usted necesita identificarse con esa verdad. Porque, seamos sinceros, si uno de los engaños que nos hemos causado nosotros, y por eso he sido insistente en a veces hacer esa pregunta, es que hemos creído que una persona solamente es salva porque hizo una oración de fe. Y yo le hago una pregunta, ¿en realidad usted cree eso? Que sencillamente porque alguien dijo, Señor, te reconozco como mi Salvador, ¿ya es salvo esa persona? ¿En realidad ustedes lo consideran así? ¿Cuántos hemos visto personas que hacen un tipo de oración, pero su conducta es completamente contraria a esa confesión que acabó de hacer? Si usted va por cualquier lugar y le pregunta a la gente si cree en Dios, de seguro que casi que el 90% de las personas le dirán, yo creo en Dios. Ahora, la pregunta es, ¿viven conforme Dios dice que deben vivir? Esos son 3 puntos aparte. Entonces, sencillamente porque confesamos que Él es Dios, ¿significa eso? No, el Señor está diciendo, no basta solamente con afirmar que Él es mi Señor, sino que es necesario que yo me identifique con esa verdad, que yo viva conforme a esa verdad. Es necesario. Es allí dentro de esa errónea comprensión de la oración de fe que muchos creen que pueden vivir su vida como quieran. A la final, ya en algún momento hicieron la oración de fe y solamente con esto bastó. Y con esto fue suficiente. Bueno, pastor, ¿qué me dice lo que dice Romanos 10, 9, 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y recuerde lo que arranca diciendo aquí en el versículo, porque con el corazón se cree para justicia. Una confesión es el resultado, evidentemente, de haber creído y haber puesto su fe en el Señor. Que primero hubo una creencia
y lo confiesas, empiezas a confesar sin ningún problema que eres cristiano, ni ante su familia lo empieza a confesar, y su vida refleja evidentemente la coordinación que hay entre esa confesión y en lo que ha creído profundamente en su vida. Porque mientras ocurra sencillamente una profesión de labios para afuera, de nada sirve. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús le dijo, expresándose acerca de los fariseos, decía lo mismo. Porque de labios ustedes me honran, pero su corazón está completamente apartado de mí. O como dice Santiago, no piensen que de una misma fuente puede salir agua dulce y agua salada. No piensen de esa manera. No piensen que ustedes el domingo pueden venir y honrar y adorar al Señor y creer que durante la semana pueden vivir a su antojo y a su manera y a su libre decisión y pensar de que aún así yo he decidido poner mi vida en el Señor. Gente que frente a las tribulaciones y a los problemas deciden mejor alejarse completamente de Dios para no sentirse completamente rechazado por el mundo. Y el Señor dice que necesita que esos creyentes o esos que han dicho que son creyentes, que han confesado, y que esa confesión no solamente es la expresión de una verdad, sino que me identifico con esa verdad. Si seguimos avanzando en el texto, dice que me confiese delante de ¿quién? Delante de los hombres. Esa palabra hombres, si lo vemos en el original es antropos. Antropos. Y según el diccionario bíblico, el diccionario Strong, es un término genérico que significa la humanidad, la raza humana, las personas, que incluye tanto a mujeres como a hombres. O sea, está hablando en un sentido universal, ahí sí. Aquí sí nos está indicando que la palabra hombres está siendo en un significado universal. Entonces, para ir descifrando o ir interpretando ese texto, todo el que dice ser un creyente, todo el que dice que ha puesto mi fe en el Señor y que confiese delante de los hombres, o sea, no solamente que lo declare, sino que se identifique con esa verdad delante de cualquier persona, se puede debe completamente identificar. O sea, hace que nuestra fe y nuestra vida cristiana no debe ser algo que debe permanecer oculto y tapado solamente para un grupo de personas en las que me reúno el domingo, sino que debe ser una expresión pública delante de todo el mundo, de manera universal. Porque, iglesia, usted y yo somos la luz del mundo. No porque haya algo maravilloso en nosotros, sino porque evidentemente Cristo, que a través de su Santo Espíritu ahora mora en nosotros, que Él es la luz del mundo, nosotros nos terminamos convirtiendo en luz en el mundo. Pero una luz no se esconde debajo de un almud o debajo de una canasta. La luz se coloca en lo más alto para que ilumine a todo el mundo, y estas personas, al ver las obras de los creyentes, puedan dar gloria a Dios. Nuestra confesión debe ser pública, sin temor, delante de todo hombre. No debe ser algo reservado, algo oculto. Un verdadero cristiano está completamente dispuesto a identificarse abiertamente con Cristo, esté donde esté. Delante de los creyentes, incluso delante de un mundo hostil que quiera perseguirlo. Cuando leo historias de hombres que han entregado su vida por causa de Cristo, me sorprende cómo en situaciones bastante complejas deciden ellos rendir su vida, sin negar en lo más mínimo al Señor. Recuerdo una historia que mientras leía para el estudio de esta palabra, si me recuerdo la historia, no la traje a colación, pero quiero mencionarla, y hablaba acerca de un grupo de jóvenes, muy jovencitos, en determinada región, y un rey decidió, hace muchos años atrás, decidió que todo aquel que confesara el nombre de Cristo tenía que morir en una hoguera. Y estos jóvenes fueron atados, o iban a ser atados de sus manos para que fueran quemados en el fuego.
Y uno de ellos expresaba: por favor, no me aten las manos, que yo para nada voy a pelear contra ese fuego que va a destruir este cuerpo, pero que inmediatamente me va a conectar con Cristo. Yo no voy a pelear absolutamente para nada. Y les pidió que por favor a los ayudantes le llevaran una carta al rey, como las últimas palabras de ellos. Y decía: rey, ¿sabe que inmediatamente nosotros entremos en el fuego y muramos, estaremos con Cristo eternamente? Será momentáneamente un dolor. Pero le animo a usted, oh rey, que se arrepienta de sus pecados, porque ahora evitará el fuego, pero eternamente vivirá en él. Y no será momentáneo, será eterno. Gente que sabía perfectamente que de manera pública podía confesar su fe sin ningún temor y sin ningún temor a la hostilidad que el mundo nos pueda terminar dando a nosotros. Recuerde que la Biblia dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Todo el que confiese, todo el que lo diga y el que se identifique con su vida delante de él. Pablo, casi al final de su vida, le escribió esto a Timoteo y le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 6 y versículo 7 y el versículo 10. 2 de Timoteo 4, 6, 7 y el versículo 10. Miren lo que dice. Le dijo Pablo: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Pero mire lo que dice en el versículo 10. Pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Y Pablo le escribía a Timoteo que por favor viniera pronto, porque Demas lo había abandonado. ¿Y por qué lo había abandonado Demas a él? Porque Demas terminó amando más este mundo, este presente del mundo, y se había completamente ido de él. Y Demas había sido un colaborador fiel ahí con Pablo. Pero cuando la persecución se volvió cada vez más intensa, se volvió cada vez más severa, ese amor por las cosas del mundo lo hizo a que no pudiera renunciar a aquellas cosas, porque amaba demasiado las cosas del mundo. Y cuando la persecución viene, entonces muchos terminan desistiendo completamente de esa fe que decían confesar en el Señor. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? La parábola del sembrador nos lo dice cuando el Señor interpretó la parte en que aquel que siembra la semilla cae entre espinos. Y la explicación del Señor de qué era lo que significaba esto era en Mateo 13:22. Mateo 13:22 dice: y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y quedan sin fruto. Es esa persona que al inicio puede estar muy entusiasmado, viene a la iglesia, se goza, entusiasmado, pero cuando vienen las persecuciones de este mundo, o cuando vienen por el contrario las riquezas y lo abruman demasiado a él, entonces esto termina ahogando la palabra. ¿Por qué? Porque su amor estaba todavía completamente ligado a las cosas del mundo, y por no sentirse rechazado por el mundo, prefirió entonces alejarse de Dios y dejar que el mundo lo terminara aceptando. Cuando el mundo le empezó a brindar todas las maravillosas oportunidades, las ganancias económicas que puede llegar a tener, prefirió abandonar a Dios para aferrarse a las cosas del mundo. Iglesia, no podemos decir de verdad, sinceramente, no podemos decir que hemos puesto nuestra fe en el Señor y vivir una vida completamente contraria a la que Él demanda que nosotros deberíamos vivir. No hay una coherencia tal, y por eso Pablo lo dice: examínense a sí mismos si su fe es verdaderamente genuina. No se engañen, porque ¿sabe cuál es el problema? Que muchos están ingresando por una puerta ancha, amplia, que no significa de la rumba ni la fiesta, sino que significa que creen que por sus obras, creen que por su propia actuar serán justificados delante de Dios, y entran por allí creyendo que van para el cielo. Pero el Señor dice: eso, la final, es camino de perdición. La única manera que puede garantizar es entrar por la puerta angosta, que es la de Cristo, en donde estoy dispuesto a despojarme completamente de mí para ganar la vida de Cristo. Que lo dicen los versículos más adelante: porque el que quiera ganar la vida
la va a terminar perdiendo. Pero el que por causa de Cristo la pierda, a la final va a terminar ganándola. Pero es allí donde nosotros debemos estar dispuestos. Usted se preguntará, y bueno, ¿y cómo yo a veces podría llegar a negar al Señor? Sencillamente cuando a veces se queda en silencio. Cuando tiene que hablar y no habla porque se avergüenza. Cuando a veces vienen las burlas de las personas de este mundo hostil frente a eso y prefieren muchos quedarse callados. Sencillamente cuando se enfrenta a familiares que por causa de su fe lo empiezan a rechazar porque dice, ha traicionado la tradición de la familia. Y frente a eso, muchos por no perder a su familia terminan cediendo frente a lo que el Señor dice en su palabra para terminar aferrándose a algo en este mundo. Sencillamente nuestra conducta y nuestro testimonio demuestra que no confesamos al Señor, sino que a veces demuestra que lo hemos negado completamente. Ahora, seamos sinceros, porque todo creyente a veces, la vida de santificación, ese proceso de santificación que tenemos nosotros, que cuando empieza, no es una línea recta ascendente en nuestro crecimiento espiritual, sino que siendo honesto, a veces tenemos picos y tenemos bajadas. A veces estaremos muy bien y a veces estaremos no tan bien. Nótense cuando, por ejemplo, para seguirles un ejemplo de Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? Que Pedro negó 3 veces al Señor. Y Pedro, después el Señor vino y lo llamó, se arrepintió. El Señor le demostró su amor, no porque Pedro fuera muy espiritual, sino porque el Señor sostuvo la fe de Pedro. Por eso fue que Pedro no se perdió. Pero esto no quiere significar que la vida de Pedro siempre fue una constante de negar al Señor. No fue una constante que con su vida demostrara completamente contrario. A veces tenemos subidas y a veces tenemos bajadas. Y para los que son verdaderamente creyentes tenemos una promesa en la que el Señor dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Él es fiel y justo y Él nos perdona a nosotros nuestros pecados. Pero eso no significa que sea una autorización para que nuestra vida siga reflejando que negamos completamente a Cristo, porque si ese es el común denominador en su vida, pues ahí es donde tiene que preguntarse o preocuparse al respecto de ello. Así que el Señor nos da una maravillosa promesa, porque dice que aquellos que se caracterizan en confesar al Señor, aquellos que se caracterizan como para confesar a Cristo, tanto en su nombre confesarlo como en obediencia confesarlo, son los que Jesús también va a confesar delante de su Padre que está en los cielos. ¿No le parece maravilloso esto? Saber, iglesia, que si a la final nosotros caminamos nuestra vida cristiana, no se trata de ganarnos cosas en este mundo. La vida cristiana no se trata de ser más próspero, como algunos piensan y se guían sencillamente por las apariencias, que una persona bajo las exigencias de éxito de este mundo, porque lo tiene todo, entonces esa es una persona que verdaderamente es bendecida por Dios. No, ese es otro engaño. No piensen que el evangelio es para tener el último carro. No piensen que el evangelio es para que le aumenten el sueldo en el trabajo. No piensen que el evangelio es para que crezcas económicamente. El evangelio no es para eso. El evangelio es para tener la plena seguridad que yo, entendiendo y reconociendo que estaba completamente perdido, que estaba muerto en mis propios delitos y pecados, que usted y yo no teníamos ni la más mínima posibilidad de venir a buscar al Señor. No había en nuestro corazón el deseo de venir a buscarle, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos espiritualmente. Pero que también debemos entender que Dios no estaba obligado para con nosotros en perdonarnos, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Qué es lo que nos merecíamos usted y yo? Morir eternamente. Eso era lo justo.
Iglesia, eso era lo justo. Si Dios decidiera enviarnos a todos ahora al infierno, eso es lo que nos merecemos por causa de nuestro pecado. Pero lo maravilloso, ¿sabe qué es? Es que Él, por el amor que había en Él mismo, porque Él es amor, y la misericordia terminó reflejándose al enviar a su Hijo a morir en la cruz, para que usted y yo, a través del Espíritu Santo, podamos ser regenerados, impulsados mediante la fe y venir en total arrepentimiento delante del Señor y confesarle como nuestro Señor. Y no solamente eso, sino que nos justifica, nos declara como sus propios hijos. Cuando estábamos completamente destituidos de su gloria, de su presencia, ahora Él vino y nos acercó mediante la obra de Cristo a nosotros. ¿Y cómo nos acercó a nosotros? Precisamente porque ahora nuestro expediente se quitó y se colocó el expediente de Cristo. Su justicia se nos colocó a nosotros. La nuestra era imperfecta, pero la de Cristo era completamente perfecta y se nos colocó a nosotros para que ahora no seamos unos desconocidos delante de Dios, sino que seamos completamente sus hijos. Y el Espíritu Santo testifica a nuestra vida que ahora le podemos decir Abba, que le podemos decir Padre. Él es nuestro Padre. Y tenemos la plena seguridad, que es lo maravilloso que el Señor está aquí prometiendo, que en aquellos que han decidido confesar su vida delante de todos los hombres, entonces yo les aseguro que también los confesaré delante de mi Padre. Yo les aseguro que aquellos, les prometo que aquellos también estarán conmigo allí en el reino de los cielos. Que así como Cristo resucitó, juntamente con Él seremos nosotros resucitados. Y tenemos esa maravillosa promesa. Eso es de lo que se trata el Evangelio, de nuestra vida allí en la eternidad con Él. El Evangelio no se trata de aquí de lo terrenal, ni de lo que podamos tener o de lo que podamos llegar a alcanzar. Esa es un completo engaño y una tergiversación del Evangelio. Pero también hay una verdad desastrosa, que todo aquel que niegue a Jesús delante de los hombres, dice Jesús, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es lo que se aplica a una persona que solamente ha hecho una profesión de fe de manera externa y no ha habido una interioridad de lo que ha decidido o ha confesado. Esto, el hecho de que algunos solamente digan, sí, yo creo en Dios. Y por eso le digo, usted pregúntele a cualquier persona y le van a decir, sí, yo creo en Dios. Y yo creo, y creen que con eso es suficiente, que solamente basta con creer en Dios, que existe un Dios. No. Es necesario rendir plenamente nuestra vida, nuestra voluntad al Señor y vivir conforme Él desea que nosotros vivamos. Porque lo trágico es que aquellas personas que solamente han hecho una profesión externa, a la final de sus días se encontrarán con la desastrosa tragedia, no sé si es una redundancia, pero se encontrarán con esa tragedia de saber de que el Señor, de que Jesús no los confesará delante de los padres. Es posible, iglesia, que sus amigos, que los vecinos, que incluso sus propios familiares, a veces algunos ni sospechan que usted sea un cristiano. Eso es lo que a veces les decía a los jóvenes, que algunos eran cristianos como el agente 007. Completamente camuflados, nadie los identificaba para nada. Vivía igual que el mundo, se comportaba igual que el mundo y de manera silenciosa el domingo iba a la iglesia. Pero su conducta frente a los hombres era completamente imperceptible. O sea, la gente no lo notaba, la gente no identificaba que verdaderamente su vida era completamente contraria a lo que este mundo dice. Porque a veces también nosotros podemos negar a Cristo por nuestras acciones, viviendo como el resto del mundo vive. También de esa manera nosotros lo podemos negar, cuando vivimos sin normas, sin los valores como su palabra nos enseña a nosotros. Podemos negar a Cristo incluso por lo que nosotros decimos, por lo que sale de nuestra boca, cuando decimos las malas palabras, vulgaridades, blasfemias, que esto es lo que evidentemente caracteriza al mundo, cuando de nuestra boca salen este tipo de cosas. Y ahí es donde nosotros debemos evidentemente saber y examinar nuestra vida
si nuestra vida es verdaderamente genuina. Ahora, ahí en el versículo 32 y 33, cuando está hablando de esos tiempos, de que el Señor está hablando de que les confesará delante de su Padre, está hablando en un tiempo futuro, les confesará, o también delante de su Padre les confesará. Está hablando de un tiempo futuro, de ese juicio futuro que vendrá, en el que el Señor lo muestra. Y el Señor dice que aquellos que le confiesen, Él también les confesará, y quien lo niegue, Él también le negará. Esa es la diferencia entre un discípulo verdadero y un discípulo falso. Esa es la diferencia, iglesia. Y si ustedes nada más examinan el libro de Mateo, se van a encontrar en el libro de Mateo que Mateo es muy recurrente en mencionar cómo Jesús dijo de manera clara y precisa de que el creyente debería tener una diferencia con respecto a el mundo. ¿Se acuerda cuando el Señor inició el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, versículo 20? En Mateo 5:20 el Señor dijo: les advierto, a menos que su justicia supere la de los maestros de la ley religiosa y la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Nadie puede entrar al reino de los cielos por su propia justicia, justificándose a sí mismo. Porque aquel que quiere entrar al reino de los cielos por las obras, tiene que cumplir toda la ley de Dios, todos sus mandamientos sin fallar en uno. Y si fallas en uno, has fallado completamente en todos. Yo le pregunto, que normalmente cuando llegamos a eso que la ley de Dios era más de 600 mandamientos. Pero miremos nada más los 10 que conocemos, los 10 mandamientos morales que conocemos nosotros. ¿Saben en cuál es el que más de uno se quita la culpa? Cuando llegamos al punto de y no matarás. Dice, ese yo lo cumplo bien porque yo no he matado a nadie he matado. ¿Sí o no? Y si cogiéramos nada más, Santiago dice que con que se falla un solo mandamiento, se fallan todos. Se tiene que tener una justicia perfecta. Y si decimos, por ejemplo, bueno, yo no he matado a nadie, pero recuerden cuando el Señor dijo en la enseñanza del Sermón del Monte y les dijo a los fariseos, con que ustedes odien a un hermano, con que ustedes hayan maldecido a un hermano, ustedes ya son unos asesinos. Porque los fariseos creían que el pecado estaba en el acto mismo. Como yo no he matado a nadie físicamente, y entonces el Señor les dice no, porque sencillamente con que ya haya habido una intención en su corazón, ya ustedes se han convertido en unos asesinos. Aquel que odia a un hermano, aquel que maldiga a un hermano, se ha constituido en un asesino. Eso es lo que dice su palabra. Ahora, podríamos seguir diciendo, bajo la comprensión de este texto, podríamos seguir diciendo que no hemos matado a nadie. ¿Alguien aquí no ha odiado nunca a nadie? Que levante sus manos, nos firme la Biblia y nos tomaremos una foto con él. Todos hemos pecado y nuestra justicia es imperfecta para entrar al reino de los cielos. ¿Quién fue el único que sí obedeció perfectamente toda la ley? Si no fue solamente Cristo. Esa justicia fue la única perfecta. Por eso Él dice, entren por esa puerta. En Mateo 7, 13 al 14 dice, solo puedes entrar en el reino de los cielos a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? Diciendo una vez más que tiene que haber una distinción entre los unos y una distinción entre los otros. No puede haber de que yo más o menos soy un café con leche, ¿cierto? Como un tono gris. No. O se tiene que ser completamente o blanco o es completamente negro, pero tonos grises no hay. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en un pasaje cuando el Señor habla acerca de los frutos en Mateo 7, 16 al 20? Ese es otro pasaje, Mateo 7, 16 al 20. Puedes identificarlos por sus frutos, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Cómo podemos identificar a las personas por sus frutos? En la manera que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos?
Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por sus frutos, puedes identificar a la gente por sus ¿qué? Por sus acciones. Y si sus acciones son malas, ¿qué está indicando del árbol? Si sus frutos son malos, ¿qué está indicando del árbol? Que es malo. Pero si sus acciones son buenas, está identificando que ha habido una transformación, ha habido una regeneración. Siempre lo hemos dicho, nuestras obras no nos abren las puertas para entrar al reino de los cielos, pero nuestras obras y nuestras acciones son la evidencia que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, que hemos sido transformados, que hemos nacido completamente de nuevo, que somos nuevas criaturas y que ahora lo viejo ha pasado y tenemos una vida nueva. El texto que siempre hemos dicho, los que me confiesen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Ustedes miran ahí en todo el Sermón del Monte, el Señor siempre está marcando una diferencia entre lo uno y una diferencia entre lo otro. Pero siempre lo marca. Las parábolas también el Señor en Mateo también nos muestra algunas parábolas. En Mateo capítulo 13, cuando nos habla acerca del sembrador, cuando nos habla del trigo y la cizaña, ¿se acuerda? Cuando nos habla de la red, que hace una diferencia. Y en Mateo capítulo 25, versículo 34, también nos habla de esta parábola. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan, ustedes son benditos de mi Padre, heredarán el reino preparado para ustedes desde la creación. Separa unos de los otros, las cabras a un lado, ¿cierto? Y las ovejas a otro. Y a las ovejas les dice: vengan, ustedes son benditos de mi Padre, heredan el reino postrado para ustedes desde la creación. Y si ustedes siguen leyendo el texto, el Señor dice: porque tuve hambre y me diste de comer, ¿cierto? Porque tuve eso, o sea, sus acciones están evidenciando que han sido salvos. Pero Señor, ¿cómo si nunca nosotros te hemos visto? Ahí donde la pregunta. Y después en el versículo 45 el Señor dice: luego el rey se dirigirá a los de su izquierda y dirá: fuera de aquí ustedes los malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. ¿No está haciendo el Señor una diferencia entre lo uno y lo otro? Claro que sí, iglesia. Y yo espero con este mensaje que podamos todos nosotros evidentemente examinar nuestra vida. Porque aun cuando nos basamos en este texto, en el que les acabo de mencionar de Mateo capítulo 25, sin lugar a dudas uno podría creer que aquellas cabras son los ateos, los agnósticos, los que no han creído en el Señor, que son solamente ellos. No, según ese texto, aunque también eso es verdad, pero según ese texto, en ese contexto, el Señor está hablando de aquellos que habían hecho una profesión de fe externa, pero que su vida no reflejaba completamente nada. Esos también se pueden constituir unas cabras que serán aislados, estarán completamente a un lado. Por eso el grave peligro, iglesia, de cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que sencillamente una confesión externa puede en realidad producir una salvación, pero vivimos alejados de su palabra, no tenemos comunión con Él, vivimos a nuestro antojo, nuestras palabras, nuestras acciones demuestran completamente que estamos completamente alejados de Él. Y lo que queremos es que sea una iglesia que viva conforme a su plan, a su propósito. No me llames Señor si no estás dispuesto a hacer lo que yo digo que hagas. Porque aquel que llama al Señor, Señor, es porque ha decidido reconocerlo como su dueño y por ende hace todo cuanto Él decide que haga. Iglesia, de verdad se lo digo con un corazón pastoral, con la responsabilidad que se me demanda a mí como pastor, de no llevar a la iglesia frente a un engaño creyendo y diciéndole que todo está bien. No importa que tu vida lleve al Señor, es perdonador y Él te perdona,
y Él sencillamente te va a librar. Él es todo amor. No, iglesia. Y aunque creemos que Él es amor y nos perdona, también creemos de que Él emite juicio. Y por eso nos dice, con ese mismo amor y con ese mismo amor y con ese mismo corazón pastoral, les animo y les digo una y otra vez, examínense a sí mismos si su fe verdaderamente es genuina. Si es genuina, examínense a sí mismo. Me dejan terminar los últimos versículos del 34 al 37, la segunda marca, que no me extiendo mucho en ella. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Nótense que son palabras de Jesús, no son mías. Es más, creo que ni siquiera estas palabras necesitan interpretación, ¿sí o no? Para que no se me vaya a juzgar de que yo estoy interpretando mal la palabra. Nada más basta con que lo leamos nosotros. Porque la marca de un discípulo, y esta es la siguiente marca de un discípulo, es que un discípulo pone a Dios incluso por encima de su familia. Incluso por encima de su propia familia. Y Jesús está utilizando esa enseñanza con la analogía de traer paz a la tierra, que Él no viene a traer paz, sino que viene a traer espada. Recuerden que la mayoría de los judíos habían interpretado de que Jesús, esperaban a un Jesús, un Mesías que los viniera a liberar de la opresión de los romanos, que fuera un reino completamente establecido. Y según bajo los textos del Antiguo Testamento, un reino que iba a traer paz completa, justicia y paz, porque eso era lo que los profetas habían anunciado en el Antiguo Testamento. Y evidentemente esas son las promesas que el Señor estableció, pero indiquen cuando Él vendrá por segunda vez. Cuando el Señor estaba allí con los discípulos, y ojo con esto, porque eso no significa que el cristiano debe odiar a su familia, para nada está indicando. Y recuerde que por el contrario, el evangelio nos pone en paz para con Dios, porque nosotros éramos enemigos de Dios, y nos pone en paz para con Dios. Y también el evangelio es el que nos da instrucciones de que tengamos buenas relaciones incluso con nuestros enemigos, ¿sí o no? Pero lo que el Señor les está advirtiendo aquí a los discípulos es: como todavía estamos en un mundo, en un sistema mundial completamente caído, odiarán ese evangelio que se les predican, por ende generarán enemistad contra ustedes. Incluso su propia familia generará enemistad contra ustedes. Por causa de Cristo, esas personas estarán en contra de ustedes. Y está haciendo referencia a sus amigos. Y Cristo lo que les dice: mire, cuando yo vine acá, lo que estoy seguro es que va a haber enemistad entre muchos de sus familias. Por seguirme a mí, muchos de ustedes o muchas de sus familias le darán la espalda a ustedes y quedarán completamente solos. He sido testigo en muchas ocasiones como a mí y a mi familia se terminaba dejando a un lado sencillamente porque ya no disfrutábamos de las mismas fiestas que se disfrutaban antes. Los charros, los aburridos, ¿cierto? Y como no disfrutábamos lo mismo que ellos y ya no compartíamos la misma vida pecaminosa que ellos tenían, entonces decían: completamente alejado. Y con todo el dolor del alma, pero nunca íbamos a poner en juego nuestra fe. Con todo el dolor teníamos que hacer un paso al lado. Y lo curioso es que siempre que estaban familias en crisis, venían a pedir ayuda a mis padres. Y mis padres siempre venían y me ayudaban. Y cuando ya estaban bien, todos daban la espalda nuevamente y hablaban en contra de ellos. Siempre el creyente debe estar dispuesto a amar a su familia, a respetar a sus padres. Los padres amar a su esposa como Cristo ha demandado que le amemos. Pero por causa de Cristo muchos terminan dando la espalda, porque el evangelio sí o sí confronta. Porque cuando una vida se identifica verdaderamente con el evangelio, le aseguro que eso marcará una diferencia entre los demás. Pero a mí me encanta que incluso la gente lo pueda identificar. Y es necesario. A mí me encanta que incluso a veces cuando amigos que no son creyentes
Están al lado mío y van a contar un chiste vulgar y me dicen, uy, qué pena. O se les sale una grosería y me dicen, uy, qué pena. Y me encanta que a veces eso ocurra. ¿Cómo a veces ocurre completamente lo contrario? No nos hacemos al lado suyo porque, qué aburrido. Pero eso va a pasar y va a pasar en muchas ocasiones, iglesia. Cuando usted no comparte las mismas creencias de su familia, lo van a terminar rechazando por causa de eso. Van a terminar alejándolo completamente. Jesús en otro pasaje dijo en Lucas 49:53, dijo, yo he venido para encender fuego con el mundo y quisiera que ya estuviera en llamas. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? Dice Jesús. No, vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante las familias estarán divididas. 3 a mi favor y 2 en mi contra. 2 a favor y 3 en contra. Habrá divisiones. El padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Estarán completamente, ojo, por causa de Cristo. No por causa de sus peleas y sus necesidades, por causa de Cristo. Así que, iglesia, el sentido de este texto es saber, es saber que si Cristo en realidad ha producido total satisfacción a nuestras vidas, no debe haber nada, absolutamente nada, incluido su familia, que tome primer lugar en su vida. Si verdaderamente Cristo ha saciado completamente su vida. Y no debe haber nada completamente. Porque aún se debe estar dispuesto a renunciar a lo más preciado en este mundo por aquel que verdaderamente trae plena satisfacción, que es Cristo Jesús. Él es el único que puede cambiar y transformar nuestra vida. ¿Se acuerdan de 2 hombres que no quisieron abandonar su familia por seguir al Señor? Te seguiré donde quieras que vayas. Y Jesús les dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme, pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permítame despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de los cielos. Nadie. Nadie. Así que, iglesia, como les digo y les concluyo con esto, es claro que todo creyente debe amar a su familia. Esto es lo que Dios demanda en su palabra. Pero el creyente debe estar dispuesto a colocar a Cristo por encima de cualquier otra relación, incluso las más cercanas, que son las familiares. Debe estar por encima. Y eso por lo regular suele molestar a las familias que son completamente incrédulas, que se sienten relegados por sus familias porque no comparten ya lo mismo que ellos. Eso es lo que su palabra nos dice. Debemos amarnos mutuamente, los esposos, los padres a los hijos, amarnos sin reserva completamente. Pero el compromiso de un creyente hacia Cristo debe ser tan profundo, tan trascendental, que de ser necesario debe estar dispuesto a sacrificar esa relación que ponga en peligro la relación con nuestro Señor. Así que eso es lo que nos indica este pasaje, que todo aquel que ame tanto a su familia y que no esté dispuesto a pasar por esa experiencia, no puede ser discípulo del Señor. 2 marcas esenciales que la palabra nos muestra. Todo aquel que le confiese delante de los hombres y todo aquel que esté dispuesto a colocar cualquier relación por encima del Señor no puede ser discípulo. El verdadero creyente obedece primeramente al Señor por encima de cualquier relación. Y el verdadero creyente confiesa al Señor en cualquier ámbito de esta sociedad. Iglesia, a mí me parece maravilloso que al examinar nuestra fe podamos decir, Señor, verdaderamente quiero vivir conforme a tu palabra. Quiero rendir verdaderamente mi vida, y yo espero que hoy el Espíritu Santo traiga ese convencimiento de pecado en nuestra vida y hable de aquellas cosas que necesitamos moldear, corregir o cambiar y transformar en nosotros.
Y que usted pueda venir en total arrepentimiento delante del Señor y rendirse delante de Él, y que Él sea obrando perfectamente en su vida, que a través del Espíritu Santo seguro lo estará haciendo. Y le animo que así lo haga, porque de lo contrario, quien decidan de manera insistente seguir viviendo, aunque hagan una profesión externa, seguir viviendo a su interés y a su antojo, lo único que les queda es que también el Señor Jesús lo negará delante del Padre. Coloquémonos sobre nuestros pies y oremos, iglesia. Padre, bendita es tu palabra, Señor, y nos alegra maravillosamente lo que allí nos enseña. Hemos creído perfectamente lo que allí está plasmado, Señor, que si decimos ser verdaderos creyentes, confesamos tu nombre delante de cualquier persona, Señor, y nuestra vida así lo identifica. Nuestras acciones siempre son las mismas delante de cualquier persona, aun cuando estemos en peligro, Señor. Pero seguimos poniendo nuestra fe en ti, Dios. Y ayúdanos a que esa marca sea distintiva en nosotros, Señor. Y aunque reconocemos que a veces fallamos, pero ayúdanos, Señor, a conducirnos por el camino que lleva a la vida eterna, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y oramos, Dios, para que seas tú ayudándonos cada vez más. Aun cuando tengamos que pasar por el dolor del rechazo de la familia, podamos estar seguros, Señor, de que tú verdaderamente satisfaces completamente todo mi ser. Y no estaríamos dispuestos a cambiarte absolutamente por ninguna otra relación, sino que tú plenamente satisfaces todo en nosotros, Señor. Ayúdanos siempre, Dios, a confiar plenamente en ti, como también ayúdanos a amar incluso a aquellos que siempre nos van a rechazar, o incluso a nuestros enemigos. Ayúdanos, Señor, incluso a predicar de tu palabra e identificarnos contigo siempre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendito tú eres, Dios, porque sabemos que cada vez más tu palabra nos acerca a Dios, o nos saca de esa tibieza en la que a veces nos encontramos. En el nombre de Jesús te honramos y te agradecemos, Señor. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Tantico, unos segunditos, pueden tomar asiento. Si alguno desea algún sobre para sus ofrendas, puede levantar su manito y allí se la harán llegar. Le harán llegar allí al puesto sus sobres para sus ofrendas. Y mientras ustedes lo van diligenciando, quiero recordarles de nuestras actividades de martes a viernes, de 5 a 6 de la mañana, nuestro tiempo de oración, que lo estamos haciendo de manera virtual por la plataforma Facebook. Los viernes el estudio bíblico, a muchos los extrañamos, el estudio bíblico los viernes. No se imagina cuán edificante es que puedan estar allí y profundizar en la palabra. Mucho, no se imagina cuánto nos edifica. Así que les animamos que saquen el tiempito. Todos los viernes a las 8 de la noche hasta las 9 estaremos nada más una horita. Este sábado tenemos ayuno congregacional, ¿cierto? Este sábado que viene tenemos ayuno congregacional, así que los esperamos. Estaremos hablando nuestra tercera parte del atributo de Dios, que es que estamos hablando acerca de la bondad de Dios, ¿cierto? Respondiendo a esa maravillosa pregunta que siempre nos hacen a nosotros. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tanta maldad, no? Ahí vamos a hablar acerca de ese punto. Y bueno, hoy lastimosamente no pudimos transmitir en vivo, pero por la tarde estará saliendo la grabación. Así que si algunos quieren repetir el mensaje o quieren ver nuevamente a su pastor, pues ahí estaremos a las 4 de la tarde, ¿ok? Oramos y le damos gracias a Dios, oramos por las ofrendas y le damos gracias a Dios y quedamos despedidos. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo tan maravilloso que hemos podido tener y compartir en familia, Señor. Celebrar tu nombre, adorarte, pero también escuchar tu maravillosa palabra, Señor, que nos confronta, pero también nos anima, nos motiva y nos fortalece a nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre. Oramos, Señor, por cada uno que ha traído sus ofrendas a tu casa. Te pido que tú les bendigas, Señor, porque aquello que traen es una demostración de que tú has sido generoso con ellos, y en esa generosidad ellos también, Señor, bendicen tu casa, tu iglesia. Así que te pido, Señor, que les bendigas cada vez más a cada uno de ellos, Señor, y les guardes. Padre, gracias por este tiempo. Quedamos en tu nombre, Señor, y te pedimos que seas tú guardando nuestras vidas al salir de ese lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me les bendiga. Un fuerte abrazo. Allí pueden depositar